cristiano ser cremado sin pecar? ¿O está la cremación en contra de la voluntad de Dios? Muchos creyentes sinceros enfrentan esta pregunta al perder algún ser querido. Y es por eso que hoy vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, la historia y la razón sobre este tema. Y aunque sabemos que es un tema frágil y delicado, es necesario que sea aclarado. Antes de avanzar, aclaremos que esta pregunta hoy importa mucho, porque en la actualidad en la que vivimos, la cremación es cada vez más común por razones económicas, culturales o personales. Pero en el mundo cristiano, algunos llegan a afirmar que esta práctica es antibíblica e incluso hasta pecaminosa. Y es aquí donde surge la pregunta si esto es realmente así. Y es lo que vamos a estar respondiendo el día de hoy. Si esto te ha llegado a sonar familiar, déjame decirte que no eres el único. Muchos han sentido culpa al considerar la cremación, ya sea para sí o para algún ser querido. Y ellos se hacen la pregunta, ¿acaso estoy deshonrando a Dios? ¿O qué pensarán otros hermanos en la fe acerca de esto? Y es por eso que entender este tema nos puede dar una paz y una convicción. ¿Por qué? Porque hay mucho en juego, nuestra paz de conciencia, la esperanza eterna, incluso hasta la unidad de la iglesia. Por eso es necesario que en este video veamos algunos puntos fundamentales para entender mejor este tema de la cremación. Primero, la Biblia no condena explícitamente la cremación. Nunca declara que la cremación sea pecado. En toda la escritura encontramos sepulturas tradicionales como la de Abraham en Génesis 25 del 9 al 10 y también tenemos la de Moisés en Deuteronomio 34 del 5 al 6. Y también tenemos la más conocida, nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en los Evangelios. Pero también hay relatos donde los cuerpos fueron quemados sin ninguna condena directa. En 1 Samuel 31, del 11 al 13, los hombres de Jabes de Galad recuperan los cuerpos de Saúl y sus hijos, que habían sido profanados por los filisteos. Y el texto dice: quemaron sus cuerpos y después tomaron sus huesos y los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Esta acción fue considerada como un acto de honor, no como un castigo. No hay ninguna reprensión hacia tal acto. Y otro ejemplo que también tenemos es el de Amós 6:10, donde se sugiere una práctica de cremación en contexto de peste para evitar una propagación, lo cual indica que en circunstancias especiales también era aceptado por razones sanitarias. No significaba ningún tipo de impiedad. Por eso es que si hoy algún familiar opta por esta opción por razones prácticas o personales, no está yendo en contra de ninguna enseñanza bíblica. Lo importante es mantener la reverencia a la esperanza cristiana. Nuestra decisión debe basarse en convicción y no en miedo. Segundo punto, la teología cristiana se basa en la resurrección, no en la preservación del cuerpo. Dios no necesita un cuerpo intacto para resucitar a alguien. Nuestra esperanza no se basa en tumbas, sino en la muerte y la resurrección de Cristo resucitado. Pablo lo dice claramente en 1 Corintios 15, del 42 al 44. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Génesis 3:19 también recuerda que polvo somos y al polvo volveremos. Todos los cuerpos se desintegran, sean enterrados o quemados. Lo importante aquí es que el mismo Dios que formó al hombre tiene poder para volverle a dar vida. En tiempos del Imperio Romano, los cristianos eran perseguidos y en muchos casos eran quemados vivos porque los romanos sabían que los cristianos creían en la resurrección corporal y por eso es que los quemaban, creyendo que así impedirían su resurrección. Pero esto solo demostraba una incomprensión del poder de Dios. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, decía:
La carne se levantará, aunque sea disuelta, quemada, dispersada en los mares o trajelada por las bestias. El Señor la resucitará. Y también tenemos muchos más ejemplos de cristianos en la iglesia que han sido quemados y torturados, hicieron con sus cuerpos todo lo que quisieron. Pero lo importante aquí es entender que la resurrección no importa la forma en la que morimos, ni el estado de nuestro cuerpo. Así que si hemos perdido a alguien que fue cremado, o si tú mismo consideras esta opción, recuerda que el poder de Dios va más allá. Lo esencial es morir en Cristo. Número 3. La historia ha oscilado entre rechazo cultural y aceptación práctica. La cremación fue asociada con culturas paganas como los romanos o los griegos. Por eso es que los primeros cristianos preferían la sepultura en cierta manera, imitando también la sepultura de Cristo. Pero esto debemos entender que solo fue una preferencia cultural, no un tipo de doctrina, como lo explica Eber Fulson, un historiador de la iglesia, que dice: la sepultura fue una afirmación de la esperanza cristiana, pero no un mandamiento exhaustivo. Desde el siglo XIV, la cremación fue aceptada por cristianos en Europa y en América, y especialmente en tiempos de guerra o en crisis sanitarias. Por eso es que hoy autores como John Stone o Billy Graham han afirmado que la cremación no impide la resurrección ni representa ninguna falta de fe. Billy Graham dijo en una de sus respuestas a las preguntas del público: no hay ninguna enseñanza bíblica que prohíba la cremación. Dios puede resucitar a alguien sin importar lo que haya pasado con su cuerpo. Entonces el cristiano debe tomar esta decisión con sabiduría, con discernimiento y sin legalismo. La clave en todo esto es la motivación y el respeto. La cremación no borra la fe ni ofenda a Dios. Lo que honra verdaderamente a Dios es si se hace con un corazón humilde, no una forma específica de disposición del cuerpo. Pero también no podemos negar que en todo esto pueden existir algunos tipos de objeciones. Por ejemplo, se puede utilizar como argumento que Dios enterró a Moisés en Deuteronomio 34:6, o que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 6:19. Pero debemos entender algo muy importante, y es que estos textos han sido mal aplicados. La sepultura de Moisés fue una acción divina, no una orden universal. Y el cuerpo, como templo del Espíritu Santo, se refiere a nuestra vida activa, no al cuerpo. La creencia de que la cremación también imita a mitos paganos también pierde fuerza cuando entendemos que la sepultura fue práctica para muchas religiones y culturas antiguas. Lo que distingue al cristiano no es el método o la disposición, sino la esperanza en Cristo. Y más allá de todo este tema, hay una verdad más profunda que debemos de abrazar. Nuestra salvación no depende de lo que sucede con nuestros cuerpos después de la muerte. No depende de obras o rituales externos o de tradiciones humanas. La salvación es un regalo de Dios ofrecido por su gracia, asegurado por la sangre de Cristo y confirmado con su poder para resucitar muertos, como dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto nos demuestra que nuestra esperanza no está centrada en el sepulcro, sino en la resurrección. No adoramos a un Dios de muertos, sino a uno vivo. Y esa promesa eterna está firme para todos aquellos que creen en Él, ya sea que sean enterrados, quemados, desaparecidos o reducidos al polvo. La esperanza cristiana está anclada en el carácter fiel de Dios. Por eso es que es necesario que vivamos con una confianza de que nada, ni la muerte, ni la forma de nuestro entierro, ni ningún temor humano puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Debemos permanecer firmes en esa promesa, que es lo que verdaderamente glorifica
a Dios. Para finalizar, si tuvieras que recordar una sola cosa de todo esto que he dicho, que sea que la cremación no es pecado, la Biblia no la prohíbe, la teología cristiana no la impide y la historia no la condena como una práctica inmoral. Lo que Dios mira es el corazón y la motivación. Así que no temas el decidir, porque tienes libertad en Cristo para poder tomar esta decisión. Sin nada más que decir, te doy gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Espero que sea de bendición para tu vida y que haya aclarado algunas dudas que tenías. También te invito a que te suscribas a este canal, que estaré subiendo muchos más videos, a que actives la campana de notificaciones, a que dejes un comentario, un like, pero también te invito a que compartas este video con aquellas personas que tú crees que tienen dudas con este tema y que este video le puede ayudar a aclarar algunas de esas dudas y así podremos ser de bendición para su vida.